¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que estén comenzando un hermoso miércoles. Este es otro video de Siciliano en su taller. No es el horario habitual en que tenemos la charlita sobre herramientas, cuestiones técnicas. Nos metemos en el día a día de nosotros, de ustedes y mío. Pero bueno, producto de los comentarios de ustedes, que son verdaderamente, creo que los mejores suscriptores que el canal puede tener, dado el poder de observación que tienen. Eh, Verán que allá arriba está la caja de herramientas antológicas del Tano, o sea yo. Al lado había una agujereadora muy antigua, y uno de ustedes lo notó. La agujereadora obviamente es mía, pero bueno, les quiero contar un poquito la historia de esa agujereadora, dado que la recuperé después de muchos años, cuando se volvió a recuperar esta propiedad que era de Antonio. Eh, bueno, los que me siguen, los que me conocen, los que miran mis historias, saben que el taller de Antonio, hasta el último día de su vida, estuvo lleno de herramientas, máquinas, había como para desarrollar cualquier trabajo en ese taller, si bien eran herramientas antiguas, que son las herramientas con las que yo tuve la primer toma de contacto con una herramienta. Hay fotos y algún día las voy a buscar, lo que pasa es que en esta casa han vaciado todo, buscando vaya a saber qué, y se llevaron las personas que la estaban usurpando, porque palabra más, palabras menos, legalmente me dijeron que puedo hablar del tema sin dar nombres, pero bueno, estaban usurpando la casa, y algunas cosas se las llevaron por el valor, pero no por el valor emocional o el valor sentimental que uno les podría haber tenido esas cosas. Se las llevaron para hacer la plata. Por ejemplo, acá, y lo he visto, porque bueno, todos saben que me fui de muy chico, pero cuando se produjo el fallecimiento de Antonio, yo vine, miré lo que había, bueno, hablé con esta mujer que estaba acá, miré todo, sé lo que había, tengo fotos, videos, porque más allá de no haber tenido una relación afectuosa con mi padre, era la herencia mía y de mi hermana. Desgraciadamente, uno no estaba involucrado sentimentalmente, que después, bueno, empiezan a caer las fichas de algunas cosas, algunas broncas, que uno razona de por qué perdió tanto tiempo, pero no para tener un buen vínculo, para haberle dicho en la cara algunas verdades que a lo mejor el tipo se merecía escuchar, o por ahí él también decirme a mí algunas verdades que yo ignoraba. Lo que por ahí no tenía mucho perdón y mucha justificación es que él era un hombre, el padre, mi padre, y yo era un chico, o sea, no tenía la edad de ahora, y por ahí él 40 años más, y bueno, puede tener algún enojo de decir me cagaste me embromaste en esto. A lo que voy es que, bueno, el taller estaba con todas sus herramientas, había un tablero muy lleno de herramientas, llaves, bueno, estaban todas desordenadas, yo más o menos le di un orden, pero yo sacaba una, la colgaba en su lugar, o sea, nunca sentí que nada de ahí fuese mío. Había trípodes para levantar autos, cricket, pero no de los tijeras, cricket lagarto, había autógena, había un compresor de gomería, 300 libras, pero tranquilo, agujereadora de banco, morsa, piedra de banco, tengo todos los videos, las fotos, todo. Bueno, esta mujer fue vendiendo de a poco, fue porque en un momento yo dejé de venir, dado que bueno, llegamos a una instancia judicial y arrasaron con todo. Incluso, esto vuelve a colación, porque me suelo ir por las ramas, ustedes ya me conocen, desaparecieron montones de cosas. Las herramientas no quedó nada. Incluso yo buscaba entre la basura, digo,
una llave puedo encontrar. Bueno, no la encontré, no hubo forma, nada. Se llevaron hasta lo último. Pero bueno, los recuerdos, las fotos, hay fotos de yo con 3 o 4 años parado en el banco de trabajo que había en ese momento, agarrando una llave en un tablero, qué sé yo. Pero podía demostrar ahí desde dónde arranca la pasión de uno por estas cosas. Y ahora viene el tema de la agujereadora, porque toda esta introducción tenía un sentido. Yo la agujereadora la recuperé, esa agujereadora era mía, no mía de adquirida por mí. Pero bueno, mi abuelo materno, no el padre Antonio, sino el padre de Alicia, en los años 60 y 70 y ya llegando a los 80, cerró por cuestiones familiares, pero tenía una metalúrgica liviana donde desarrollaba puertas, rejas, portones, con unos 10, 15 empleados en la zona de Ramos Mejía, sobre la avenida Gaona. Quizás haya alguien viendo y me pueda desmentir. Mi abuelo era muy conocido en el rubro, un taller metalúrgico no grande, pero con 10 obreros, como dije, por ahí. En algún momento eran algunos más, porque después empezó a crecer y se hacían viajes a Rosario, llevando aberturas y todo ese tipo de cosas. Bueno, yo todo eso no estaba, era muy chico como para poder participar de esa situación. A lo que voy es, lo único que quedó de toda esa historia de mi abuelo, Pascual, es la agujereadora que estaba ahí arriba, que ahora se las voy a mostrar un poquito más en detalle. Pero ¿por qué la recuperé? Porque esa agujereadora me la había regalado mi abuelo a mí, dado que mi abuelo se empezó a vincular conmigo, con nosotros, producto del problema familiar que mencioné antes. No, sí, es una familia que hay para todos los gustos. Si yo ahondara en detalles de la familia. Pero mi abuelo, cuando yo tenía, me lo contaron, no tengo uso de razón. Me acuerdo de mi abuelo cuando reapareció en el año 89. Y bueno, veía que yo era un entusiasta de todo esto y qué sé yo. Y me dice, te voy a traer un regalo, me dijo un día. Yo era chiquito, pero Antonio siempre lo respetó mucho a mi abuelo, porque mi abuelo, pese a ser mi abuelo, falleció a los 56 años, o sea que era, aparte de ser un hombre vital, fornido, alto, grande, tenía menos pulga, o sea, si se hubiese enterado del 10% de lo que Antonio generaba en la familia, lo hubiese agarrado a cachetazos y lo hubiese echado a la calle. Lo que pasa que, bueno, falleció a los 3 años. Mi abuelo volvió, apareció, se vinculó con nosotros de vuelta y al poquito tiempo falleció. De ahí viene después toda la tiranía y demás que ya está conocida por todos como era el hombre. Ando mal de la garganta. Y bueno, un día me dijo, te voy a traer un regalo, vos que sos un entusiasta de todo esto, qué sé yo, qué sé cuánto. Si mi abuelo hubiese vivido, obviamente la historia habría sido otra, ¿no? Pero bueno, la agujereadora, sin dar más vueltas, que es del año 60, es esta. Pesa como 2 o 3 agujereadoras de ahora, con su mandril de 16 milímetros. Esa empuñadura de goma ya había venido así, dado que aparentemente es por una cuestión de anatomía, que sea un poco más cómoda al empuñarla. Porque la estuve probando, no da descarga, no, o sea. Pero bueno, hay que estar en contacto con esto, que es metálico, está bien, es de aluminio. Pero bueno, no creo que sea por una cuestión de
aislación que hayan querido hacer, porque uno tiene que empuñar de atrás y con la otra mano posicionarse para agujerear, o sea que no va a estar aislado para nada. Pero es una linda máquina, créanme que pesa. Mandril hasta 16 milímetros. Las vueltas que pega el motor creo que se las puede contar porque es muy lenta, pero tiene una fuerza terrible. Obviamente sin percutor, muy a la antigua escuela, Así que bueno, la vamos a probar. Vamos a ver qué ruido hace esta maquinita. Bueno, de más está decirles que hay que lubricarla. Yo la encontré hace un tiempo, gracias al comentario de uno de ustedes decidí empezar a darle un poco de cariño. Iba a quedar acá a modo adorno, pero bueno, hoy, le vuelvo a repetir, leí el comentario y dije, qué observadores que son, es increíble cómo prestan atención a los detalles y a veces uno piensa que por ahí los videos pasan sin pena ni gloria, ¿no? Pero hay gente que verdaderamente a uno lo hace sentir bien porque mira los detalles y se toman el trabajo de preguntar, y por ahí yo podía haber resumido la historia, podía haber resumido este video contándoles simplemente que es una agujereadora del año 60, con un mandril de 16 milímetros, de muy bajas revoluciones y de mucha fuerza. Pero bueno, dado la calidad de amigos que tengo, que para mí ustedes son unos amigos, me gustó contarles la historia de cómo llegó a mí esa máquina, que bueno, data de los años 60, que era bueno, de mi abuelo materno, un hombre joven que murió joven. Bueno, la verdad siempre fue una figura que respeté muchísimo, incluso hasta Antonio, que imponía terror, respetaba a mi abuelo Pascual. Capaz, bueno, tengan que escuchar detalles familiares que muchos pueden decir, no, esas son cosas tuyas, habla de la agujereadora. Pero a mí me gusta abrirme, que sepan, que conozcan. Así que bueno, esta es otra historia de Siciliano. Y bueno, la agujereadora está. Ahora me voy a tomar, ahora no, porque bueno, ya me tengo que ir a trabajar. Pero la voy a desarmar, la voy a lubricar, porque muchos de los ruidos que hace es producto de que esa máquina está seca. Yo la recuperé después de 25 años. Sí, 25 y algo más, no quiero hacer cuenta. 30 años. Después de 30 años, y mi abuelo ya la había dejado, hacía, no sé, mi abuelo no colgaba un cuadro. Ya cuando dejó de trabajar, se dedicó a ser más bien empresario y bueno, nada. Él manejaba sus cuestiones, pero no colgaba ni un cuadro. Y de toda esa empresita, de todo ese tallercito metalúrgico, quedó únicamente esa máquina que vieron ahí. La verdad que hubiera estado lindo que el abuelo no haya cometido algunas cosas que cometió y que todavía estemos trabajando y estemos produciendo aberturas en Gaona y Ramos Mejía, entre Ramos y Ciudadela. No me acuerdo la altura, pero creo que era al 3200, una cosa así. Les mando un saludo a todos y gracias por escuchar esta breve anécdota de un capítulo más de mi vida. Saludos. Nos vemos a la noche.